queremos determinar los siguientes límites, si existen. Observe que todos los límites implican la misma función racional donde para el primer límite, x se aproxima a menos 7 desde el lado derecho o positivo. Para el segundo límite, x es aproximándose a menos 7 desde el lado izquierdo o negativo. Y para el tercer límite, x se acerca a menos 6, lo que significa que tenemos que acercarse a menos 6 desde ambos lados. Determinemos estos límites analizando un gráfico así como una tabla de valores. Así que ya he hecho un gráfico la función racional aquí a la derecha. Para los dos primeros, un conjunto de límites, nos acercamos a x es igual a menos 7 y, por lo tanto, dibujemos una línea vertical en x igual a menos 7. Para el primer límite, tenemos el límite de la función racional a medida que x se acerca a menos 7 desde el lado derecho o positivo. Así que nos acercamos a x es igual a menos 7 de valores mayores que menos 7 o desde esta dirección aquí. A medida que nos acercamos cada vez más tu x es igual a menos 7 desde esta dirección o desde la derecha. Observe cómo la función los valores disminuyen sin límites y se acercan al infinito negativo. Y por lo tanto, el límite de la función racional, a medida que x se aproxima a negativo 7 desde la derecha, se aproxima al infinito negativo. Esto indica el límite no existe, pero aún así indicamos que es acercándose al infinito negativo. Y ahora, si vamos a la tabla de valores, nuevamente nos acercamos x es igual a menos 7 a partir de valores mayores que menos 7. Así que podemos empezar con, por ejemplo, x es igual a 6.9 negativo, que es mayor que menos 7. Para acercarnos podríamos usar 6.99 negativos, y luego 6.999 negativos. Así que a medida que nos acercamos 7 desde la derecha, o valores mayores que menos 7, podemos ver el correspondiente los valores de función disminuyen sin límite y acercarse al infinito negativo. Más analíticamente, como x se acerca a menos 7 desde la derecha, x más 2 se acerca a menos 5 y el denominador se acerca a 0, pero se acerca a 0 desde la derecha o de valores positivos. Así que un valor que se aproxima 5 divididos entre valores positivos más pequeños, y más pequeño se aproxima al infinito negativo. A continuación, tenemos el límite de la función racional a medida que x se aproxima a menos 7 desde el lado izquierdo o negativo. Ahora, volviendo al gráfico, nos acercamos desde el lado negativo o lado izquierdo, que sería desde esta dirección aquí, a partir de valores inferiores a menos de 7, podemos ver la función los valores aumentan sin límites y se acercan al infinito positivo. Volviendo a la mesa, comenzamos con un valor que es menos de 7 negativos, por ejemplo, 7.1 negativo, acercándonos, podemos usar 7.01 negativo seguido de 7.001 negativo. Así que cuando nos acercamos menos 7 de valores menores que menos 7 o desde la izquierda, podemos ver que los valores de la función aumentan sin límite y se acercan infinito positivo. Otra razón por la que esto se acerca al infinito negativo porque el numerador se acerca a menos 5 y el denominador se acerca a 0, pero ahora se acerca a 0 a partir de valores inferiores a 0. Así que tenemos un valor acercándose a menos 5 dividido por negativo valores cercanos a 0, y sabemos que una división negativa por un negativo es positivo y, por lo tanto, los valores de la función acercarse al infinito positivo. Y luego, por último límite, tenemos el límite de la función racional como x se acerca a menos 6. Así que sigamos adelante y boceto de una línea vertical en x igual a menos 6. Observe que la función es continua en, y alrededor de x es igual a menos 6, lo que indica que podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Pero también sé por el gráfico. Cuando nos acercamos a menos 6 desde la derecha y desde la izquierda, nos acercamos al mismo punto en la gráfica, este punto aquí, donde el valor de la función es menos 4. Que es la función valor que nos acercamos a medida que x se acerca a menos 6. Pero también verifiquemos obtenemos el mismo límite al realizar la sustitución directa. Sustituir menos 6 por x en la función racional. Tenemos la cantidad menos 6 más 2 dividida por la cantidad 6 más 7. Lo que nos da negativo 4 sobre 1 positivo, o menos 4. Espero que te haya resultado útil.